No sé ni cómo explicarlo. El Atlético de Madrid está en semifinales de la Champions League. Acaba de terminar el partido. Vamos a comentarlo un poquito todo. Dentro vídeo. Bueno, pues primeras impresiones de un partido que yo creo que, ha sido agónico. Ha sido un partidazo. Ha sido una cosa de esas que te deja pegado a la pantalla del televisor. Ha sido una cosa extraordinaria. Ha sido increíble. Vamos a poner en contexto todo y voy diciendo un poquito lo que yo pienso, porque además tengo las estadísticas aquí que yo creo que hablan mucho de cómo ha sido el partido. A ver, el resultado, lo primero, Atlético de Madrid 1, Barcelona 2. Y esto hace que con el 0-2 de la ida pase el Atlético de Madrid a las semifinales y el Barcelona, por lo tanto, caiga eliminado. El Atlético de Madrid va a jugar contra el ganador del Sporting de Lisboa Arsenal, que presumiblemente, o por lo menos lo lógico, es que sea el Arsenal en una de las semifinales. Luego además ha ganado el Paris Saint-Germain en Liverpool, que ya es el otro semifinalista por la otra parte de la tabla. A ver, sensaciones que yo tengo. El Atlético de Madrid ha empezado más bien al contrario, porque yo creo que ha sido el Barcelona quien ha empezado muy agresivo. Ha metido el primer gol Lamine Yamal. Para mí ha sido de larguísimo el mejor del Barcelona. Creo que es absolutamente increíble lo de este chaval. Ya no solamente por su calidad, sino por el espíritu competitivo que ha demostrado en todo el partido. Y creo que es casi hasta más importante de la calidad que pueda tener, de la capacidad de regate que tenga, de cualquier aspecto que desde luego los tiene y los ha demostrado en este partido, pero es que me parece que la capacidad de competición, la capacidad competitiva, lo que ha demostrado, sobre todo en la primera parte, es quizás a mí lo que más me gusta, lo que más me alucina, porque al final es que lo hemos dicho muchas veces, ¿no? O se ha dicho muchas veces, ¿no? De Lamine Yamal, pero es que es cierto y es una de las primeras cosas que yo tengo que destacar. Se ha puesto muy pronto por encima el Barcelona, como digo, en ese minuto 5, y luego Fermín ha hecho el 0-2 y ahí se empataba la eliminatoria, y en esos momentos de la primera parte quiero ver cuándo ha sido el gol de Fermín, que ahora no lo tengo claro en qué minuto. A ver si lo encuentro por aquí. Perdonadme, pero esto, como lo hacemos en primicia, en el minuto 24, efectivamente. Entonces, si en el minuto 24 teníamos la eliminatoria empatada y con una sensación de que el Barcelona estaba jugando muy agresivo, yo creo que ahí estábamos todos pensando, porque además no ha sido solamente esos dos goles, ha habido más ocasiones del Barcelona, y ahí yo por lo menos estaba pensando que lo raro era que no se fueran al descanso con 3 o 4 goles, porque además estaba viendo al Atlético de Madrid muy echado para atrás y con muchos nervios, ¿no? Porque hay que pensar que el primer gol llega tras un fallo clamoroso de la defensa del Atlético de Madrid. Vamos a ver un poquito, porque así del Lenglet ha sido el fallo, y estaba toda la primera parte pensando que ese fallo se iba a volver a producir. Había muchísimos nervios hasta el minuto, vamos a ver en qué minuto ha sido, el minuto 31, donde Lookman ha marcado el 1-2, y a partir de ahí yo creo que ha cambiado completamente el partido. Es verdad que luego en la segunda parte, en los primeros minutos hasta más o menos la expulsión, es que ha pasado un montonazo de cosas. Hasta más o menos la expulsión, un poquito antes, el Atlético de Madrid seguía muy hacia atrás y yo pensaba que ahí iba a llegar
pues el tercero y el cuarto y los siguientes. Pero un poquito antes de la expulsión sí que se han empezado han empezado a presionar más hacia adelante, han empezado a meter más presión arriba, y luego ha llegado la expulsión, que por cierto es bastante justa, el de Eric García, bastante justa. Ha sido una jugada además muy similar al partido de ida, y a partir de ahí prácticamente el Barcelona se ha acabado, dando sensación de peligro hasta el final. Eso también es verdad. Que es un poquito lo que siento después de lo que he visto, que ha sido un partidazo, que ha sido uno de los partidos más emocionantes que he podido ver en los últimos meses, o en los últimos, sí, yo diría que los últimos meses, por todo lo que estaba en juego, por todo lo que suponía y por también todo lo que supone llegar a unas semifinales de la Champions League. Hay que pensar y hay que retroceder también en la historia, pensando que es el Atlético de Madrid con esta competición, la mala suerte que ha tenido siempre. Ya, todos nos acordamos de la final de Lisboa, nos podemos acordar de la final de Bruselas del 74. Es decir, hay muchas razones para pensar que, digamos, que la historia no está con la Champions y el Atlético de Madrid. ¿Será esta vez? No lo sabemos. Desde luego, si es el Arsenal finalmente el semifinalista, va a ser también bastante difícil. Pero, y esto también lo dije, creo que lo dije después del partido de ida, me parece que es el Arsenal el mejor de los que puede tener en semifinales. Es decir, una semifinal a doble partido con un Paris Saint-Germain o contra un Bayern Múnich, a mí personalmente me parece que sería muchísimo, pero muchísimo más difícil que frente al Arsenal. Pero eso no quiere decir que lo tenga fácil. Ya hablaremos si es que es así. Vamos a ver las estadísticas. Bueno, para mí, futbolistas, el mejor del Barcelona ha sido, sin ninguna duda, Lamine Yamal, y el mejor del Atlético de Madrid, a mí me ha gustado mucho Lookman. Me ha gustado muchísimo, y además me está gustando mucho el hecho de haber llegado al mercado invernal. Me parece que muchas veces es un hándicap, pero en este caso yo es que creo que está dando un rendimiento bastante positivo. Y me parece que es digno de destacar, del jugador el ex jugador del Atalanta, un futbolista que además yo recuerdo que en una final de la Europa League se hizo bastante famoso, una final que ganó la Atalanta frente al Bayer Leverkusen hace 2 años, y ahí sí que pensaba que Lookman iba a acabar en uno de los grandes. No fue así, se quedó en el Atalanta, pero ahora ha dado el paso al Atlético de Madrid y hoy yo creo que ha sido el mejor. Aunque me ha gustado también mucho Ruggeri, me ha gustado Musso. No sé, creo que en general el Atlético de Madrid me ha gustado fundamentalmente por la segunda parte. Pero bueno, como ya para terminar el vídeo, porque hay muchas cosas que dicen las estadísticas, que las tengo aquí de Flash Score. Goles esperados: 1,71 para el Atlético de Madrid y 2,28 para el Barcelona. Posesión de balón, sin discusión, 28% para el Atlético de Madrid, 71% para el 29%, por 71% para el Barcelona. Y esto dice mucho de cómo ha sido el partido, realmente. Y esto es una de las cosas que yo no sé hasta qué punto es algo estudiado o es algo que... Pero creo que hoy ha sido un poquito la fortuna en algunas acciones lo que ha hecho que el Atlético de Madrid esté en semifinales. Porque me parece que esa sensación de irse tanto para atrás, ya digo, insisto, hasta un poquito antes de la expulsión de Eric García, me parece que ha sido así, y me parece que si no hubiera habido si no hubiese habido esa suerte que hubo en esos primeros momentos y en toda la primera parte, me parece que ahora mismo estaríamos hablando de una cosa muy distinta. Y esto lo dice todo. Y el Barcelona, es que me parece que si nos vamos a los números, desde luego ha sido mucho mejor. Más cosas interesantes, fijaos si esto es curioso, en remates totales han tenido ambos 15.
con lo que ha sido el partido y con 15 remates de cada uno, me parece que también define que el Barcelona ha sido, sí, muy superior, pero sí que ha tenido fases de respuesta, por lo menos el Atlético de Madrid. Grandes ocasiones, 4 para el Atlético de Madrid, 7 para el Barça. Y más cosas interesantes, yo creo que no hay más. No, ya no hay más. Por lo menos cosas interesantes de lo que ha sido todo el partido. Y aquí aparecen muchas cosas. Pero bueno, hay esto de estadísticas individuales. Claro, fijaos, aquí esto no lo había yo visto. Le dan como el mejor del Barcelona a Lamine Yamal, sin ninguna duda. Vamos a ver a quién le dan como mejor del Atlético de Madrid. Que no lo veo yo, no lo encuentro yo. Le dan como mejor valoración a Muso. Es verdad, a Muso. Y a Muso y a Lukman, los que he nombrado yo, la verdad. Es que, bueno, pues es que ha sido así, realmente. En fin, vamos a dejar el vídeo aquí. Yo, la verdad es que he podido respirar un poquito, la verdad. Pero bueno, por una parte me alegro también de esa semifinal del Atlético de Madrid y ya estamos en una parte de la competición donde, bueno, las cosas a partir de aquí pueden pasar. En fin, voy a dejar el vídeo aquí, vamos a seguir con historias, pero no sé, me apetece que también después de estos partidos, lo haremos mañana, también lo haré con el partido del Bayern contra el Real Madrid, me apetece que también hagamos un poco esto y sobre todo que abajo en los comentarios vayáis a poner qué os ha parecido el partido, qué sensaciones tenéis con respecto a ahora ya el futuro, a este Atlético de Madrid en el futuro de esta Champions League y qué creéis, si eres del Barça, que ha fallado para el Barcelona. Déjamelo abajo en los comentarios y, por supuesto, suscríbete al canal, que es gratis. Como digo siempre, nos vemos dentro de muy poco. Adiós.